Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenidos. Lo que van a ver en el video de hoy nunca se vio en nuestro canal. Estamos en el segundo piso del Aeropuerto Jorge Chávez, uno de los máximos hubs de contrabando desde América hacia Europa, Perú. Aquí hay dos agentes de la Dirandro que llevan a Natalie Coronado, una traficante que intentaba viajar desde Perú hasta España con droga en sus partes íntimas y además de 146 cápsulas que había ingerido. Uno de los agentes es Nilo Huamán. Sin darse cuenta de que una cámara de seguridad está grabando esta intervención, Nilo Sanabria realiza maniobras para completar un acto irregular. Primero, al ser esposada, esta mujer entra en llanto desconsolada. Lo vemos abriendo la maleta con la mano, saca el bolso de esta mujer, abre la cartera, cuenta los billetes y saca $200. Este dinero lo ingresa a la manga de su abrigo. Deja el resto del dinero y cierra la maleta de la mujer, que será procesada por narcotráfico. Segundos después, antes de dejar esta sala, acomoda la manga de su campera donde lleva los $200 y continúa su trabajo como si nada. La mujer había grabado anteriormente un video donde mostraba $800, de los cuales solo quedan 600. Escúchame, mira, son dólares nomás y 250 en euros nada más, 50 y 50. ¿Cómo voy a viajar con esto, Yajaira? No te pases, pues no me hago cuenta, recién he tenido que venir bien a mi casa y ver bien, no es así, pues, Yajaira. Esta persona está presa por narcotráfico en Perú y el policía sigue cumpliendo sus funciones. Pero claro que no es el único caso similar. También en el aeropuerto Jorge Chávez, los agentes asignados a la comisaría del aeropuerto son acusados de robar un teléfono celular y una computadora portátil de una persona que intentaba realizar un contrabando y que se descompuso y tuvo que ser internada. Este hombre había ingerido medio kilo de droga y cuyas cápsulas se reventaron en su estómago. El destino de esta persona era Cancún, en México. Y como vemos en las imágenes, tenía en su mochila los dispositivos electrónicos que serían elementos clave para identificar a esta organización criminal que lo usaba como transportador. Sin embargo, en el informe de los policías aseguran que no se hallaron ninguno de esos objetos, lo cual se contradice con las imágenes de la cámara de seguridad. La Policía Nacional del Perú deberá realizar una exhaustiva investigación para esclarecer estos hechos. Los agentes ratifican que no se encontró ni el teléfono ni la computadora personal de este hombre. Mientras tanto, las imágenes registradas en las cámaras de seguridad serán claves para determinar el destino de estos dispositivos. Ahora, estamos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Este hombre intentaba abordar un vuelo con destino a Madrid, España, pero las autoridades notaron que caminaba con dificultad. Caballero, venga por aquí, por favor. Llevaba casi 3 kilos de cocaína. Le vamos a retirar las esposas. Fuertemente sujeta a su cuerpo. Aquí abajo tiene algo más. Observamos que tiene unos paquetes pegados a los muslos. El operativo permitió detectar al sospechoso durante un control de rutina. El comportamiento levantó las alertas. Hemos notado que tiene algo adherido a su cuerpo. Y luego de pasar por el escáner, los agentes notaron unos bultos irregulares que estaban adheridos a su vestimenta. Aquí en el pantalón también hay algo más. Lo utilizaban como un correo humano. Llevaba la droga adherida a las piernas. Además, en los zapatos y en un bolsillo del pantalón que estaba especialmente adaptado. El total era de 2 kilogramos con 678 de cocaína. La presión que ejercía en las cintas de alta resistencia que utilizaba este sujeto para contener la droga ya estaba afectando su circulación sanguínea. De haber concretado el viaje, este joven habría estado expuesto a severos daños físicos durante las 20 horas de vuelo. Según las autoridades, esta carga incautada tendría un valor superior a los 150.000 euros.
en el mercado europeo. Esta mujer tiene 27 años y es una suboficial de la policía de Perú. Trabajaba en la sección niños y adolescentes. Ana Elvia Vergara del Distrito. Fuerte. ¿Cuántos años tiene? 27. Nacionalidad. Peruano. ¿Tiene familia? Sí. ¿Por cuánto tiempo se iba? Por 4 días. ¿Primera vez que sale de Perú? No. Mira, esto también tiene, chicos, positivo. Ya, esto sí tiene. Esta bolsa. Esto ya hemos hecho la prueba. Pretendía llevar hacia España una valija llena de golosinas, pero no contaban con que daba azul celeste positivo para cocaína. Se trata de la suboficial de segunda Ana Elvia Vergara Elvitres. Tiene 27 años. Dentro de esos caramelos había cerca de 2 kilogramos de droga. Los agentes de la Dirandro la detectaron e intervinieron. Estamos viendo a una pareja de traficantes. Habían ingresado juntos al aeropuerto Jorge Chávez de Perú, pero se separaron antes de los controles. En las maletas tenían la misma cantidad de prendas. Ella, Juliana, viajaba con una maleta de lona de color plomo en la que llevaba 5 casacas sintéticas, como vemos en las imágenes. Procede a realizar la prueba de campo con el reactivo químico máster de las prendas contaminadas encontradas en el equipaje de bodega desde la detenida Campos Córdoba Juliana. La coloración azul turquesa nos da un presunto positivo para el cargo de cocaína. En el interior de estas camperas había unos paquetes de cocaína camuflados en la parte de la espalda de cada prenda. El mismo día y con la misma modalidad cayó Víctor Antonio Franco Sotelo, de 32 años, que también tenía en su equipaje 4 camperas y en su interior, en la parte de la espalda, había escondido 4 kilogramos de cocaína. Se procede a realizar la prueba de campo con el reactivo químico máster de las prendas contaminadas encontradas en el equipaje de bodega del detenido Franco Sotelo Víctor. La mujer es Juliana Marilyn Campos Córdoba, de 32 años, y llevaba 4 kilogramos dentro de estas camperas. El narcotest dio positivo. Ambos planeaban llevar esta sustancia hacia Barcelona y ahora tendrán que vérselas con la justicia del Perú. Esta bella mujer de 44 años es perfilada apenas ingresa hacia el aeropuerto. Se trata de Amalia Beatriz Noriega Romero Flores. Aparece en escena y su cabeza gacha llama la atención de las autoridades. En sus maletas llevaría 22 kilogramos de cocaína. Su andar pausado delata los nervios que la consumen. Allí trata de hacer el check-in y sigue justo hacia el counter, pero es en ese momento en el que se le acerca uno de los sabuesos de la Dirandro. Inmediatamente, esta mujer de 44 años es trasladada a otra sala donde se realizará el narcotest. Se confirmará que lleva droga y la mujer de 44 años quedará detenida por tener droga impregnadas en sus prendas. Vamos a proceder a realizar la identificación preliminar. Vamos a acordar un Con una navaja, el agente de la policía corta parte de la prenda de la ahora detenida y la somete al narcotest. Como usted puede observar, una reacción blanquecina lechosa, indicativo presunto positivo para alcohol de cocaína. Esta mujer iba a viajar hacia Frankfurt, en Alemania, y ahora enfrentará un proceso judicial y quedará detenida en Perú. Ahora vemos a Cristina Martínez Céspedes. Según la información de la inteligencia previa de la policía, lleva 20 kilos de droga impregnadas en sus prendas. En el momento en el que ingresa al aeropuerto, es perfilada y la policía se acerca a ella. Lo cierto es que la habían perfilado. Se trata de una mujer de 24 años, Cristina Martínez Céspedes. Luego, se sabría que tendría más de 20 kilogramos de droga entre sus pertenencias.
como vemos, la llevan a un apartado por detrás de los counters donde la gente registra su equipaje en el aeropuerto. Incluso parece que un personal aeroportuario aplaude. Ella ya sabe cuál es su destino. En el mismo día, hay varios traficantes que fueron detenidos en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú. La mujer sigue caminando, ya esposada, mientras que un policía lleva su maleta para ser revisada por las autoridades. En su interior encontrarán 85 prendas de ropa que estaban impregnadas con más de 20 kilogramos de cocaína. Ahora vemos a Otilio Cabrera Blast. Este burrier tenía dentro de su cuerpo unas 200 cápsulas con alcaloide de cocaína que la policía decomisó luego de esperar que el hombre las expulsara. Pero casi al mismo momento, otro contrabandista en la misma modalidad, Cristóbal Sacramento, de 25 años, tenía 160 cápsulas en su interior y también es detenido. Nos vamos hasta Moscú. El que vemos es un cura colombiano que intentó entrar con droga en su estómago, es decir, que no solo era un pastor, sino que también era una mula. En su estómago estaba guardada la cocaína en preservativos que fue introduciendo uno por uno. Él es Fabio Rodríguez, un párroco de una iglesia de Bogotá, Colombia, que intentó introducir un total de 780 gramos en Moscú, un país asiático bastante exigente respecto a las leyes en este sentido. El cura, en su hogar natal de Colombia, se tragó 18 condones y viajó hasta Rusia. Obviamente, fue detenido por las autoridades, que no salían de su asombro al ir sacando uno por uno todos estos condones que fueron delatados por los rayos X. Finalmente, este cura enfrenta una condena de prisión perpetua. Ahora, esta mujer mayor que vemos con un andador es una monja que trabajaba en un orfanato, nada más ni nada menos. Estamos en Colombia y en la cárcel de El Buen Pastor. La monja es española, hija de un español, trabajaba en un orfanato y la detuvieron con 15 kilogramos de cocaína. Hoy tiene 75 años y le comunicaron su salida de la cárcel hace un año. ¿Sabe qué es lo peor? Que van y le dicen, abuela, usted se va mañana. Y la abuela cogió y regaló todo, porque ya se iba al día siguiente. ¿Hace cuánto que se iba a ir? Hace un año me escribieron que iba a salir. Como creía que iba a salir, regaló todas sus pertenencias a las demás reclusas, pero todavía sigue esperando su libertad. Por ahora, la monja de 75 años permanece detenida en la cárcel El Buen Pastor de Colombia. Seguimos avanzando en los 10 escándalos que la Iglesia Católica querría olvidar para siempre. Y ahora vemos a una persona que estudiaba en México para recibirse de sacerdote. A este seminarista le faltaba muy poco tiempo para congregarse, pero finalmente eligió viajar desde México hasta Paraguay, transportando unas sospechosas botellas. Allí hay unas botellas de tequila y es por eso que en el aeropuerto llaman a esta fiscal para que controle la revisación de las maletas. Mientras tanto, vemos al cura mexicano al fondo de la imagen, simplemente resignado para lo que sabe que va a pasar. En el equipaje de este mexicano encuentran unas botellas de tequila y otras que también tenían contenido sospechoso, además de una figura religiosa que es desarmada para luego realizar el narcotest. Allí están todos los elementos que tenía este cura, un párroco mexicano que, según dice, estaba cursando un seminario en la ciudad de Toluca. De allí es este hombre, Gustavo Aarón Mejía García, de 27 años, que el día martes 13 de agosto de 2024 decidió viajar hacia Paraguay, con escala en Panamá desde la Ciudad de México. Ya la policía es alertada del contenido sospechoso de estas maletas y se realiza el narcotest. Aquí detectan positivo para metanfetaminas. También en estas botellas de tequila mexicano
El contenido es muy sospechoso. El narcotest también da positivo. El resto del equipaje se componía de unas botellas que aparentaban ser de shampoo, en las cuales también se revisó su contenido y dio positivo. Finalmente, este cura mexicano que eligió viajar en un martes 13 quedará detenido casi 13 años en el extranjero. El peso de esta maleta no es normal. La chica que vemos ahí al fondo tiene 27 años y trataba de ingresar al aeropuerto de Paraguay. Se observa una construcción de plástico. Miren esta plancha. Todo muy tranquilo hasta el momento, pero como ya se imaginarán, estaba un can detector. La perra Lala se acercó a su valija y dijo: acá pasa algo. Han hecho un buen trabajo. Vamos a abrirlo. ¿Y qué pasaba? Bueno, llamaron a la fiscal y aquí están revisando la maleta y obviamente encontraron un doble fondo. Miren eso, parece un colchón. Era una mujer de 27 años, muy joven, que fue captada por unos miles de dólares. Obviamente lo que le prometen a toda esta gente es que todo estará bien, pero sin embargo, nada de eso es así. En el interior de este paquete se observa una sustancia blanca, polvorienta, pero compacta. Lo dejaré así abierto para que lo observe la cámara de aeropuerto en alerta. Por lo que vemos en los comentarios, muchos creen que son gente que la mandan para ser descubierta, mientras por detrás pasan otros contrabandos mucho más grandes. Ahí ya vemos que cortaron algo de la maleta, empiezan a aparecer una parte de estos 5 kilogramos que llamaron la atención de todos los agentes que estaban en el aeropuerto de Paraguay. Procederemos a realizar el narcotest. Positivo para cocaína. Aparece el aparato del narcotest y obviamente es positivo. Mire, señorita, el análisis ha dado positivo. Esta mujer de 27 años, que ahora baja la cabeza, queda detenida por el delito de tráfico de estupefacientes y obviamente tendrá que enfrentar varios años de cárcel. Los policías también tienen que llenar un formulario, ponen un poquito de líquido y el color es azul celeste. La sustancia, siempre, positivo para clorhidrato de cocaína. Observamos que el perro señala la maleta como sospechosa. Aquí estamos en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay. El perro no deja ninguna duda. Al sentarse, confirma que esta maleta tiene algo sospechoso. Si pueden observar, el cartel detrás de este policía afirma que la pena para contrabando de drogas es de 25 años. Entre la ropa no hay nada que nos llame la atención. No hay nada sospechoso entre la ropa, pero las autoridades notan algo extraño en la estructura de esta maleta. La estructura de la maleta tiene un peso superior al normal. Proceden a comenzar a abrirla. ¿Tienes un cuchillo? Realizando algunos cortes y destornillando algunas de las trabas. Finalmente, con un destornillador, hacen palanca y pueden acceder al contenido oculto de esta maleta. Despegamos el fondo de la maleta. El equipaje pertenecía a un joven paraguayo que intentaba viajar a Palma de Mallorca, en España, pero en su escondite llevaba más de 4 kilogramos de droga. Se observan unas planchas. Según contaron las autoridades, el valor de este cargamento en Europa podría superar los 300.000 euros. Finalmente acceden al contenido, que estaba camuflado entre bolsas de plástico y papel carbónico, tal vez con la idea de intentar esquivar los escáneres de rayos X que hay en los aeropuertos de todo el mundo. Están recubiertas en un papel carbónico, marca Álamo. Finalmente, la policía accede al contenido. Al romper los plásticos, se nota claramente a la vista un polvo blanco, compactado. En el interior y de estos paquetes, una sustancia polvorienta. Con una navaja, proceden a retirar un poco de esta sustancia, que será procesado con el aparato TrueNarc, un escáner encargado de decidir cuál es la sustancia que transporta a esta persona. Procedemos a realizar la prueba antinarcóticos. Una vez acomodados los paquetes sobre la mesa, podemos observar la cantidad de cocaína que llevaba este pasajero. Eran más de 4 kilos y estaban distribuidos
por toda la maleta, camufladas muy bien dentro de la estructura. Aquí tenemos el aparato. Este escáner finalmente dará el veredicto. Este dispositivo nos dará en unos segundos un resultado para saber de qué sustancia se trata. Es positivo para clorhidrato de cocaína. Positivo para clorhidrato de Y cocaína. como veíamos antes, anunciado en las paredes del aeropuerto, este joven paraguayo ahora enfrenta una pena de hasta 25 años de cárcel. Usted queda a disposición de la justicia por el cargo de tráfico y portación de estupefacientes. Ahora, estamos en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia. Este hombre intentaba ingresar con una maleta que ha sido señalada por uno de los perros detectores del aeropuerto, muy bien entrenados, para la detección de sustancias prohibidas. Comienzan a sacar parte de lo que había, ropa, zapatos, y también en el interior había un bolso, en cuyas paredes tenían unas láminas que se veían muy sospechosas. Claro, necesitamos. Al abrirlas, la policía lo pone con un paño, con una sustancia reactiva, Se hace prueba de positivo para cocaína. y al dar el azul celeste, avisa a la policía que se trata de clorhidrato de cocaína. Pero eso no es todo. La policía tiene que seguir revisando y nota algo extraño en la confección de un par de zapatos, mocasines, que llevaba esta persona, así que comienzan a abrirlo. Mientras otro de los colegas también se encarga de revisar las paredes, la estructura de la maleta principal de este sospechoso. Es que va de lado a lado. Y al abrirla se dan cuenta que también tiene unas planchas ocultas. Es que va. Bueno. Al ya haber sido detectada la sustancia en parte del equipaje, la revisación se hace mucho más intensa y no quedará ninguna parte de esta maleta sin revisar. Finalmente, separan una de estas planchas y las dejan hacia un costado para comenzar a sumar más del material detenido. La cámara de aeropuerto en alerta se centra en los zapatos, que tienen una confección bastante extraña. Los policías están dispuestos a abrirlo y finalmente encuentran en ellos clorhidrato de cocaína. Ahora estamos en Paraguay. Este hombre, de 49 años, caminaba muy tranquilo por el aeropuerto Silvio Pettirossi, pero en un momento se acercaron a pedirle su documentación. El oficial lo notó nervioso y es allí cuando deciden que intervenga un perro detector. Enseguida, el can señala algo sospechoso en su maleta. Es por eso que proceden a la oficina de rayos X y ahí ven algo sospechoso. Ya en la oficina de revisación, le piden la documentación a Hugo Ramón Acosta Villordo, que tiene 49 años y es oriundo de Paraguay. Algo que parece muy distinto a otros contrabandos es que esta persona tiene 49 años y en general las distintas mulas que contratan en este aeropuerto hasta el momento eran todos jóvenes. Ya en presencia de la representante del Ministerio Público se procede a la apertura de la maleta. Los oficiales revisan el contenido y dentro de la estructura notan algo extraño. Se procede a realizar una apertura de la estructura de la maleta y en su interior se observan varios paquetes, unas planchas. Hay que realizar una punción para ver qué contiene este enorme paquete que está dentro de la estructura de la maleta. Finalmente, uno de los oficiales
con un instrumento cortante. Quita desde dentro de esto un polvo blanco. Fue realizado el narcotest y en su interior se hallaron 4 kilos, 712 gramos de droga que estaban ocultos en un sistema de doble fondo. De haber llegado a Europa, esta carga incautada tendría un valor base de unos 280.000 euros. Se cree que esta persona fue reclutado por una estructura criminal a cambio de 5.000 euros en efectivo. Nunca los podrá cobrar. Ahora estamos con uno de los casos que anunciamos al principio de nuestro canal. Ella es Camila Navarro, nació en Las Piedras, Uruguay, tiene 27 años, pero saltó a la fama siendo conocida como Mía Echeverría, una de las primeras figuras de las producciones para adultos del sur del continente. Incluso en su biografía afirma ser una de las primeras figuras del canal Divas TV, que en su momento se autodenominó la primera señal para adultos uruguaya y luego se reconvirtió en una plataforma de streaming. La carrera de Mía comenzó mucho tiempo antes. Echeverría contó en una entrevista que en 2014 ejerció durante varios años como trabajadora sexual, esto impulsada por una situación económica familiar precaria. Su hermano no tenía para comer. Un día cuando tenía 18, me levanté y mi hermano se había puesto a llorar porque tenía hambre y no había nada para comer, dijo. Mi madre no podía trabajar y mi padre no nos daba una mano. Estaba en un momento depresivo y salí a trabajar. Luego, comenzó su carrera en el cine para adultos, donde realizó infinidad de películas. Y también fue pareja del exjugador de fútbol de la selección uruguaya, Richard Chengue Morales, quien también se desempeñaba en el Club Nacional de Uruguay, con quien tiene 2 hijas y hoy están separados. Ahora estamos en el aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto oficial de Montevideo, Uruguay. El 24 de junio, en un control de rutina, la policía encontró un perfil de riesgo. Se trataba de un hombre que fue convocado a revisación, donde encontraron que en 2 de sus valijas tenían un doble fondo y en el interior había 6 planchas de cocaína en polvo. En total, 6,5 kilogramos de sustancia blanca que este pasajero quiso trasladar a Madrid. El hombre no estaba solo. Estaba acompañado por la ex actriz para adultos y que actualmente trabajaba en Divas TV. Echeverría dijo que no eran sus maletas, que no tenía pensado viajar a España y que desconocía el contenido. Sin embargo, luego se conocieron los chats que Mía mantuvo a través de Telegram con quien iba a viajar, que evidenciaban su participación en esta organización. Es más, Mía Echeverría les daba consejos a los otros pasajeros sobre cómo pasar desapercibidos en el aeropuerto. En uno de los diálogos, le decía a otra persona: es tu actitud la que va a determinar el viaje. Viajen escuchando música. Hagan pasarse como lo más turista posible. La fiscalía imputó a Echeverría como coautora de un delito de exportación de sustancias estupefacientes. La actriz participó en la preparación y en la fase final de la exportación de la droga. Actualmente está en prisión preventiva en una cárcel de mujeres e incluso lucha por su vida, ya que en su momento se había realizado varias operaciones con un cirujano que está preso, el doctor argentino Aníbal Lotoki, a quien lo imputan de algunas muertes por la utilización de sustancias prohibidas. Mía no solo está presa por contrabando de sustancias, sino que lucha por su salud. Como verificando el texto de equipaje, acá está el BADDAT a nombre suyo. ¿Me puede abrir el equipaje, por favor? Vamos a realizar una revisión de rutina. ¿Este es el equipaje, mujeres? ¿Esto es tuyo? Vamos a sacar las fotos. La migración de Viena, de Cali, Cali, Bogotá, y de Bogotá para dónde sale o termina acá. Para Brasil.
Mujer, ¿esto soy yo también? ¿Tiene conocimiento de esto? Vamos a verificar estas placas. Bueno, vamos a verificar esas placas. Vamos a hacer una prueba narcotés. Bueno, si sale azul celeste, esto es positivo para cocaína, ¿listo? Listo, mujer. Usted en estos momentos queda capturado por el delito de tráfico y porte de estupefacientes, ¿listo? Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, tiene derecho a no comparecer en ningún familiar o tercer grado de consanguinidad. Permítame, por favor, de media vuelta. Se hizo la captura de una ciudadana en la cual contenía en modalidad de maleta doble fondo 3 kilos 600 gramos de clorhidrato de cocaína. Esta canadiense de 28 años aparentaba tener 7 meses de gestación, pero se delató cuando rechazó el gesto de una oficial de la policía que quiso tocar su barriga en señal de afecto por su estado de embarazo. Ella tenía como destino la ciudad de Toronto, en Canadá, pero su nerviosismo, hasta el punto de la histeria, hizo que las autoridades aeroportuarias le exigieran una requisa. El embarazo era falso. Esta mujer tenía adherida a su cuerpo una barriga de látex que estaba construida con los más mínimos detalles, como el ombligo, incluso estrías, para que pasara como real. Y allí llevaba 2 kilos de cocaína. Ella le aseguró a la policía que llegó hasta Bogotá para visitar a unos amigos que finalmente nunca aparecieron. La mujer ingresó el 6 de agosto a Colombia, vino en plan de turismo supuestamente, es trabajadora social y pretendía salir un poco más de un mes después, el 10 de septiembre. Esta es la primera mujer con falso embarazo que es detenida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá durante este año. Una nueva modalidad que se descubrió en el aeropuerto El Dorado. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Con destino a España y al Amazonas, 2 mujeres y 12 extranjeros fueron detenidos con un total de 160 paquetes de drogas. Las mujeres incluso lo escondían en sus partes íntimas para luego ser enviados a Brasil. En una segunda operación, un ciudadano español con 24 cintas fílmicas almacenando cocaína fue detenida. La alerta fue emitida por un canino. También se encontraron drogas en una estructura religiosa que tenía 300 gramos e incluso un set de zapatos que iban a ser enviados a los Estados Unidos también estaban contaminados y fueron. Estas mujeres eran estudiosas de religión y por eso se les facilitó conseguir la vestimenta típica de las monjas. Se trataba de 3 jóvenes colombianas que quisieron viajar hasta la isla caribeña de San Andrés, llevando 2 kilogramos de droga cada una. Por supuesto, al llegar a los controles de la policía en el aeropuerto, las mujeres se pusieron nerviosas y es por eso que la policía decidió realizar una revisación más exhaustiva. Pudimos constatar que realmente no eran religiosas, no eran monjas. Les descubrieron los 2 kilos de cocaína y terminaron en la cárcel. ¿Qué nombre les pondrías a estas monjas? Este que estamos viendo, que baja detenido por la policía española, es el párroco de Don Benito, que fue detenido en el marco de una investigación por el tráfico de drogas.
¿Qué drogas? Bueno, entre otras, el cura vendía Viagra desde su parroquia en la vivienda que tenía atrás, donde vivía con su pareja. ¿Dónde quedó lo del celibato? Finalmente, un tiempo después, el párroco de Don Benito quedó en libertad con cargos, mientras que para su pareja sentimental se decretó la prisión provisional sin fianza. Vamos acercándonos hasta el número 1 y a lo más intenso de este canal. Quería compartirles un video que salió en la cadena National Geographic. Con respecto al personal del clero, son viajeros frecuentes a diferentes destinos internacionales. Como tal, no se tiene ningún tipo de exención o no se le eximen de realizar los controles antinarcóticos. Mayor seguridad y para No, en Francia. Voy para París. Son papeles, la madre general, que no lo puedo abrir, no sé qué será. Una pandereta que yo la... Los controles hacia los religiosos se intensificaron después del caso que te hemos mostrado hace unos minutos, donde 3 monjas fueron detenidas en el aeropuerto internacional de San Andrés. Eso ocurrió en el aeropuerto de San Andrés. La captura de 3 personas que iban vestidas de monjas, llevaban sustancias estupefacientes, pero pues se comprobó que esas personas no eran del clero. Hasta las 3 de la mañana se me dejó. Afortunadamente no hay ningún problema con la religiosa que vuela hacia París. Ay, la próxima no les traigo nada. Esto es mucho. Es que como yo estoy viviendo una situación y no estoy haciendo nada que sea incorrecto. Y simplemente llevándole dulcecitos a mis compañeras a París. Que estén muy bien. Y antes de despedirnos te dejamos de bonus track otro de los casos que hemos abordado en nuestro programa, ya que un funcionario del aeropuerto aprovecha imágenes religiosas para realizar un contrabando. Por suerte, llamó la atención de las autoridades y quedó detenido. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España, y en su poder tenía 4 cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. Vamos a verificar las imágenes vamos a hacer como un control. Vamos a verificar. La policía comienza a manipular los cuadros hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina. Ahora, el narcotest. Vamos a hacer la prueba terrorífica. Para John Jairo Gómez Jiménez, la suerte ya está echada. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. Don Jairo, acérquese por favor. Sí. El pañito arroja azul turquesa. Este es positivo para cocaína. ¿Vamos a hacerle la prueba a los demás? La policía no tenía dudas. El resultado es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes, de 4 en total. Todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total, 7,5 kilogramos de cocaína. Don Jairo, usted está siendo capturado por el artículo 306 del Código de Fabricación o... Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira, en Colombia, hacia Madrid. No es una cerca común, es una enorme barrera de acero que se eleva más de 10 metros de alto, con espacios de solo 4 pulgadas entre los postes de acero, así que pasar a través de ellos es imposible. Los postes son cuadrados y tienen un diámetro de 6 pulgadas cada uno.
Los constructores incluso tuvieron que llenar las secciones inferiores con concreto y en algunos casos hasta un refuerzo de acero para dificultar el corte a través del muro. Adicionalmente, en la estructura de acero está recubierta con pintura negra. ¿Por qué? Porque Donald Trump, creador de este muro, insistió en que esto haría que la barrera fuese más caliente al tacto y que quemaría las manos de los posibles inmigrantes ilegales. Además de eso, se instalaron cercas dobles en áreas de alto tráfico, como San Diego en California. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos tienen todo tipo de equipo de vigilancia de alta tecnología para ayudarlos. Cámaras con sensores de movimiento, hasta drones atados que flotan sobre la frontera, los cuales brindan una vista de 360 grados durante las 24 horas los 7 días de la semana. E incluso, en el suelo alrededor de esta área, los sensores están enterrados y activan una alarma si alguien o algo lo suficientemente grande pasa cerca, como para hacer cruzar la frontera a escondidas sea casi imposible. Muchas secciones de la valla están iluminadas por la noche y no estamos hablando solo de faroles. En los últimos años, los contratistas federales instalaron alrededor de 2.000 reflectores, como los de los estadios, pero solamente en el sur de Arizona. El muro parecía imposible de cruzar, pero en 2019 resultó no ser así, cuando los periódicos empezaron a hablar de contrabandistas que habían aprendido a escabullirse a través de él. Y no solo a través de él. Mucha gente puede creer que esto del muro comenzó con la primera presidencia de Donald Trump, pero no es así, tenemos que ir mucho más atrás, hasta los años 90. Fue en esa época cuando se levantaron los primeros kilómetros de valla a lo largo de la frontera con México. Imagínense que el presidente era Bill Clinton. Y después, durante los últimos 30 años, el muro simplemente siguió creciendo. Aunque de a poco, la valla se extendió hasta alcanzar su tamaño actual. Por ejemplo, entre 2008 y 2016 se construyó un muro en la frontera entre California y México. Y entre 2017 y 2021 se agregaron otras 500 millas de muro entre Estados Unidos y México, pero su propósito siempre fue el mismo: reducir la inmigración ilegal a los Estados Unidos desde México. Al mismo tiempo, solo para que lo sepas, la barrera no es una estructura sólida, sino una serie de obstáculos que se clasifican de diferentes maneras, como vallas o muros entre las barreras físicas. La seguridad la proporciona una valla virtual que está compuesta por sensores, por cámaras y por muchos equipos de vigilancia. En las etapas finales de la construcción de las barreras, Donald Trump construyó 458 millas de vallas nuevas, principalmente en áreas remotas de Nuevo México y de Arizona, y planeaba construir alrededor de 300 millas más, pero perdió las elecciones y la construcción se detuvo. En la administración Biden se pidió al Congreso que financiara no la construcción de vallas, sino formas alternativas de mejorar la seguridad fronteriza. Pero ahora que volvió Trump y durante su segundo mandato, planea terminar este proyecto que lo tiene tan orgulloso. Y dijo que ya hemos empezado a construir el muro, ahora vamos a terminarlo. Está orgulloso de hecho, y es sorprendente que el muro en la frontera con México fue el tema central de la campaña de Trump de 2016 e hizo de eso un símbolo de su presidencia. Si originalmente quería construir un muro de concreto literal, pero el personal del Departamento de Seguridad Nacional lo convenció de no hacerlo. No querían perder la capacidad de ver fácilmente el otro lado. Sin embargo, se hizo evidente que ninguna barrera o ninguna nueva tecnología podía mejorar esta situación, porque los informes no publicados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde 2019-2022, las bandas de contrabandistas mexicanos cortaron nuevas secciones del muro más de 3.000 veces y pudieron cruzar la frontera. Es más fácil de lo que se piensa, porque generalmente cortan la cerca con herramientas eléctricas baratas que son muy fáciles de comprar, incluso en cualquier ferretería, como amoladoras angulares, como sierras de demolición, y para cortar cada poste les tomará 20 minutos, incluso menos si trabajan en parejas. El único punto de fijación restante es la parte superior de la estructura. Esto significa que la viga de acero simplemente queda colgando y se convierte en algo así como una gran puerta para mascotas
que se puede abrir fácilmente con un empujón o con una palanca, lo cual crea espacio suficientemente ancho para que la gente pase y que pase llevando lo que quiera. Las personas familiarizadas con las tácticas de los contrabandistas dicen que suelen trabajar de noche, cubriéndose con mantas para ocultar las chispas y para amortiguar el ruido. También usan vigilantes para advertir al equipo de corte cuando se acercan los coches de la patrulla fronteriza del otro lado. Y lo más importante, después de hacer una pequeña puerta por la que los contrabandistas pueden seguir volviendo al lugar y una y otra vez hasta que alguien descubra el daño y lo arregle. Luego, simplemente los contrabandistas hacen otra puerta. Los equipos de corte más activos son estos. En California, en el sector de patrulla fronteriza de El Central, se reportó el mayor número de violaciones, casi 2.000, seguida de San Diego con 866 solamente hasta marzo de 2021. Los contrabandistas incluso rompieron la sección de la cerca que está hecha de postes y el sector del centro creó un espacio suficientemente ancho para que entren 2 camionetas SUV. Claro que están tratando de arreglar estos huecos con las vallas, pero realmente esto no ayuda a resolver el problema. Se gastaron más de $2,5 millones solamente para cerrar los agujeros en los años 19, 20 y 21. Y en la mayoría de los casos, los equipos de reparación usaron un acoplador de acero como un parche para simplemente cubrir los agujeros. Algunos de estos parches tienen una palabra escrita en ellos, la palabra brecha, pero la mayoría solo tienen la fecha de reparación, que está marcada sobre las costuras soldadas a lo largo de este tramo de 25 metros del nuevo muro fronterizo. Se encontraron 71 puntos con signos visibles de reparaciones y de soldaduras. No hay garantía de que todos los huecos en este segmento hayan sido reparados, porque después que los contrabandistas irrumpen, a menudo cubren sus huesas con masilla, lo cual dificulta que los agentes averigüen dónde la valla está cortada. E incluso se trata de miles de kilómetros que tienen que ser revisados prácticamente a diario. La mayoría de las ventajas de los sistemas de postes de acero es que la parte dañada se puede reparar o reemplazar fácilmente. Hacer lo mismo con un muro de hormigón sólido sería mucho más difícil. Si los agentes detectaran algún daño, se enviaron cruceros de soldadura de inmediato para arreglarlo, pero los contrabandistas tampoco se dan por vencido, porque vuelven incluso a los mismos postes y cortan estas costuras soldadas nuevamente, porque el metal en esa zona es más blando y el concreto en la base ya está dañado, por lo cual se convierte en un punto frágil por el que pueden pasar libremente. Es un ciclo interminable según los funcionarios. Los grupos criminales mexicanos ganan miles de millones con el contrabando y están motivados para adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos obstáculos fronterizos. Hacen lo que sea necesario para cruzar la frontera, pero las cercas no simplemente se cortan. Los agentes y rancheros estadounidenses que viven a lo largo de la frontera dicen que escalar el muro en lugar de cortarlo es la forma más común. Tanto los contrabandistas como los migrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente usan este método. Construyen escaleras altas con trozos de madera o varillas de metal lo suficientemente delgadas para caber entre los postes. La escalera se usa para trepar la estructura y luego se deslizan por los huecos. No se olviden que miden 4 pulgadas de ancho y luego nuevamente se la usan pero para bajar por el otro lado, en el muro estadounidense. Las cuerdas con los nudos también se usan a menudo para bajar y los videos en las redes sociales muestran que los escaladores más atléticos aprendieron a agarrar los postes entre las piernas y deslizarse hacia abajo como bomberos profesionales al mismo tiempo. Las escaleras de varillas de refuerzo son populares porque las varillas de soporte de metal son varillas de refuerzo y son muy baratas y fáciles de encontrar en cualquier ferretería. Esto generalmente se usan en el concreto para refuerzo y son más accesibles. Así que sí, las escaleras se usan activamente a pesar del riesgo de lesiones o de incluso una muerte, ya que alguien podría caer de más de 10 metros. Las cercas más altas son tan altas como un edificio de 3 pisos. Además, de esta manera no hay necesidad de cortar nada, por lo cual es un método mucho más fácil. Algunos contrabandistas incluso usan escaleras de varillas de refuerzo livianas para pasar los paneles anti-escalada.
Se colocan en la parte superior de la cerca y cuando el escalador líder llega a la cima, conectan escaleras de cuerda y las bajan. Pero lo que más sorprende a todos fue que las personas no solo trepan la barrera o se abren paso a través de ella, también cavan túneles. Entre 2017 y 2019, los funcionarios fronterizos encontraron más de 40 túneles. Las estadísticas muestran el aumento interesante en los descubrimientos de túneles. En 2020, un nuevo túnel por mes. Uno de esos túneles fue el llamado más largo jamás descubierto, y en 2022 se encontró un túnel en una de las secciones más fortificadas de la frontera. Y no, esto no se trata solo de una excavación común y corriente debajo de las cercas. Hay protecciones en contra de eso. Las vigas metálicas están incrustadas en una base de concreto que se adentra profundamente bajo tierra. Así que lo que hay aquí es algo mucho más grande. Para tener una idea de cómo funciona, echemos un vistazo a uno de los túneles. Acabamos de mencionar el más largo y el que está en el lugar más fortificado. Y en 2020, las autoridades estadounidenses anunciaron que habían descubierto el túnel de contrabando más largo jamás encontrado en la frontera suroeste del país. Se extendía 8 millas, unos 13 kilómetros, desde un sitio industrial en Tijuana hasta el área de San Diego, en California. El túnel tenía un enorme sistema de vagones ferroviarios, ventilación, cables eléctricos de alto voltaje, incluso un ascensor y un sistema de drenaje. En general, con un poco más de trabajo, podrían haber tenido un subterráneo en ese lugar. Aunque tenía 5,5 pies de alto y 24 pulgadas de ancho, es bastante pequeño, pero lo colocaron a una profundidad media de 69 pies debajo de la superficie, unos 12 metros, y la rama inacabada del túnel de 6 millas de largo hizo que las autoridades pensaran que los contrabandistas amurallaron la salida original y que están construyendo una nueva. El segundo túnel más largo en los Estados Unidos fue descubierto en 2014 y medía unos 1000 metros, lo cual es bastante impresionante. En 2006, las autoridades descubrieron 15 túneles bastante elaborados en la compleja frontera de California con México, todos con iluminación, ventilación, vías como las de un ferrocarril e incluso elevadores hidráulicos. Esto para que tengan una idea de cuánto están dispuestos a invertir los grupos criminales. Los túneles generalmente se concentran en el Otay Mesa, un vecindario en el enclave de San Diego, donde el suelo es arcilloso y esto facilita la excavación. Y los depósitos sirven como escondites. Y si se pregunta qué sucede con los túneles después que se descubren, hay una ley para eso. Las autoridades estadounidenses deben rellenar el lado estadounidense del túnel con concreto. Una vez que llegan hasta el lado mexicano, por supuesto esto pasa a ser responsabilidad de las autoridades mexicanas. En cuanto a uno de los túneles, en el área más fortificada, llevaba hasta una casa en la zona industrial en territorio estadounidense, a unos 1000 metros de la frontera. Los agentes instalaron vigilancia en una casa que recientemente había sido usada como escondite para el contrabando. Realizaron una búsqueda en las instalaciones y encontraron un túnel tallado en el piso de cemento. El túnel se extendía 500 metros hasta Tijuana, tenía un diámetro de 1 metro y corría 6 pisos bajo tierra. Y sí, fue construido en la sección más cuidada de la frontera. Los contrabandistas no solo cavaron estos túneles, sino que también ocultaron las entradas de las formas más inesperadas. Los agentes dicen que lo vieron todo, desde mesas de billar hasta paneles eléctricos, baños hidráulicos y ascensores. Incluso un punto de salida en los Estados Unidos, donde cada vez que alguien salía por el túnel, lo llenaban de concreto en el agujero, lo pintaban y colocaban sobre él una alfombra nuevamente. Si bien los muros se consideran efectivos contra túneles pequeños y toscamente construidos, son totalmente inútiles cuando se trata de pasajes profundos y complejos como estos que mencionamos. Estos túneles les permiten contrabandear grandes mercancías, legales o no, a través de la frontera. Así es mucho más barato y fácil que
que entregar estas mercancías sobre la superficie, lo cual obliga a los mensajeros a tener que escalar montañas, a esquivar patrullas, y como se gana mucho dinero con el contrabando, pueden invertir cantidades importantes para llevarlo a cabo. Pero algunas oportunidades para cruces fronterizos ilegales aparecieron durante la construcción de los muros. El paisaje hizo que su construcción fuera más complicada y en algunos lugares la hizo más lenta, ya que literalmente tuvieron que explotar montañas para poner una valla. Y como recuerdas, la construcción nunca se terminó porque el gobierno cambió y el muro quedó incompleto, y los constructores fueron dejando atrás un paisaje marcado y un montón de paneles de esta valla de acero simplemente apilados uno sobre el otro. En lugares se puede ver cómo el muro termina repentinamente, donde la construcción se detuvo, y por supuesto estos huecos en el muro se convirtieron en puntos de cruce activos para inmigrantes y contrabandistas, porque si en algunos lugares en el muro tienen solo 3 pies de ancho, otros lugares son muchos más amplios. Y además, en algunos lugares, los lugareños simplemente no permitieron que se construyera el muro. Por ejemplo, a lo largo del Río Grande en Texas, casi toda la tierra es propiedad privada, lo cual aumentó las complicaciones y el apuro por construir el muro lo más rápido posible antes que Biden asumiera el cargo. Los equipos de construcción de varias áreas del sur de Arizona se perdieron los lugares que necesitaban trabajo de ingeniería adicional, arroyos que requerían puertas y áreas en los marcados fronterizos que tenían que proporcionar acceso a los agentes, ya sea del lado sur de México o de la barrera para el caso de una emergencia. Los equipos trabajan desde ambas direcciones opuestas y necesitaban segmentos de tamaños que no eran estándar para llenar el espacio, y los paneles no llegaron a tiempo. En uno de los tramos de la cerca al este de Arizona hay un par de docenas de huecos en el muro y en otras partes de la estructura. Paneles temporales, deformados que están soldados con parches, y por supuesto nada de esto hace que el muro sea realmente menos penetrable. Hay otra parte donde no construyeron una cerca, porque un río corre por el área. La longitud de la frontera con México es de 1954 millas, de los cuales casi 1300 corren a lo largo del Río Grande y otras 700 millas son terrestres. No se puede construir un muro en el río, pero si el río es rápido y profundo y está lleno de rocas y de vegetación espesa, cruzarlo se dificulta. Además, se colocaron alambres de púas en la frontera, pero en realidad esto tampoco ayuda mucho. A pesar de las dificultades, la gente todavía cruza el río a pie y luego trepa el alambre y termina en los Estados Unidos. Pero para evitar esto, Texas comenzó a instalar una barrera marítima flotante. En 2023 se planeó algo así como boyas gigantes que formarían una especie de cerca con unos 1000 pies de largo. Texas argumentó que la barrera también estaba destinada a salvar vidas, para obligar a los migrantes a cruzar la frontera en los puntos de entrada. Un juez de distrito dictaminó eliminar esta barrera. ¿Es la frontera un desperdicio de dinero inútil? Bueno, no del todo, según creen. La barrera sigue siendo una valiosa herramienta de seguridad cuando se combina con tecnología, con vigilancia y con personal. Muchas secciones donde ocurrieron las brechas no tienen sensores, ni cámaras, ni sistemas de detección. Entonces la idea era viable. Había que hacer una gran construcción y simplemente no se completó. Pero cuando estos sistemas estén en su lugar, si lo llegan a estar, los agentes podrán responder más rápido desde el principio. Estaba claro que ninguna estructura podía cerrar la frontera por sí sola. Por eso se desarrolló un sistema complejo con barreras físicas, con vigilancia, con rápido despliegue de agentes para detener a los infractores. Y el sistema tiene que funcionar en conjunto, es decir, con todas estas cosas a la vez. Cuando uno de los elementos deja de funcionar, la frontera se vuelve vulnerable. Cuentan los agentes que anteriormente los contrabandistas con sierras podían cortar las versiones de la valla mucho más rápido que las nuevas. Ahora, el espacio estrecho que se creó por el poste que se corta solo permite que pase una persona por vez, lo que dificulta el cruce de grandes grupos por la frontera.
Algunas personas dicen que este proyecto es inútil, ya que costó $15.000 millones y que todavía necesitaría una inversión multimillonaria al año para mantenerlo. Pero el segundo mandato de Trump apenas acaba de comenzar, así que vamos a ver qué pasa con este muro. En 2015, un chico de 19 años estaba parado en el campo de un granjero a unos cientos de metros al norte de la frontera con México, cuando un dron que lanzaron desde México salió volando de la oscuridad. Alguien usó un control remoto para ordenar dejar caer un paquete que estaba bien envuelto. Esto sucedió varias veces en el proceso de unas horas, después de lo que el tipo se fue hasta lo de un amigo. Pero no sabía que los agentes de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos tenían todo esto grabado en video. El dron traía de México a los Estados Unidos sustancias ilegales por un valor de $1,5 millones. El dron es cada vez una tecnología más común y más barata y pueden llevar muchos kilos a través de una frontera. Nadie sabe realmente cuántos drones cruzan la frontera por día o cómo detenerlos. Pero ¿cómo los contrabandistas se dieron cuenta de esto? El objetivo es permanecer sin ser atrapados. Antes de los drones, los contrabandistas usaban barcos para transportar las mercancías, podían llevar mucha carga, pero eran fáciles de rastrear con un sonar. El tiempo pasó, la tecnología avanzó, y en 2013, la compañía china DJI lanzó su primer dron para la gente común, y los contrabandistas se dieron cuenta de que esta era una nueva ventana de oportunidad, porque los drones eran baratos y fáciles de volar. Después de su aparición, comenzaron a aparecer informes sobre su uso para transportar teléfonos móviles y sustancias prohibidas sobre las vallas de las prisiones. Pero en ese momento, las autoridades fronterizas no estaban demasiado preocupadas por esto, ya que los drones eran demasiado pequeños como para transportar algo significativo. Pero esto comenzó a pasar en enero de 2015. Un dron comercial estaba cargado con mercancías ilegales y cayó en el cielo nocturno de Tijuana. Era un hexacóptero DJI S900, destinado a la toma profesional de fotografías. Se estrelló en el parking de una tienda de comestibles y lo que cayó valdría unos $43.000 según la policía mexicana. Esto ocurre en la terminal de la ciudad turca de Artvin. Un varón de 25 años llevaba en su valija a la mujer de 22 años, quien intentaba cruzar ilegalmente la frontera entre Georgia y Turquía. Estaba escondida dentro de una maleta de mano de pasajeros. Ante un comportamiento sospechoso, los oficiales de aduana obligaron al joven a abrir el equipaje y se encontraron con la mujer en posición fetal. Los ciudadanos de Georgia fueron deportados tras la detención. El video de la salida de la mujer de la maleta es impresionante. En un caso de contrabando estúpido, un marroquí de 39 años y este mareado y confundido adolescente de Mali están bajo custodia, luego de intentar cruzar la frontera de Marruecos hacia la Unión Europea con el chico escondido en la maleta. El incidente ocurrió en un retén fronterizo entre Marruecos y Melilla, el territorio español al norte de África. Sus planes se derrumbaron cuando los agentes españoles observaron a un hombre de 39 años arrastrando de una manera muy sospechosa una pesada maleta a través de la terminal de ómnibus. Sospechando que había sido descubierto, el hombre entra en pánico y deja la maleta tirada. Intenta huir, pero es atrapado por los guardias. Fue llevado de regreso a la frontera y lo hacen observar el momento en el que el supuesto inmigrante es liberado de la maleta, totalmente sorprendido de ser recibido por los agentes federales españoles y también por su decepcionado cómplice. El chico tiene 19 años y estaba ileso, pero fue trasladado a un centro de detención de inmigración y se espera que testifique contra el supuesto contrabandista. Segunda España. Los agentes fronterizos descubrieron a un inmigrante que intentaba entrar al país escondido en una maleta. Los oficiales sospecharon porque la mujer que llevaba el equipaje trató de evitar el control de aduana y al abrir la maleta
encontraron al joven de inmediato. Le brindaron atención médica, pero la mujer fue detenida por presunto delito contra los ciudadanos. El uso de colchones para esconder migrantes podría ser la nueva treta de las mafias en la frontera de Melilla. Estos colchones estaban atados en el techo de un vehículo. Es un nuevo y desesperado modus operandi para intentar llegar a la ciudad española de Melilla. La Guardia Civil de la ciudad autónoma detuvo a 2 subsaharianos en el paso fronterizo de Farana, el segundo más transitado de los 4 que conectan a la ciudad autónoma con Marruecos. Estos 2 inmigrantes se encuentran en buen estado y no han requerido asistencia sanitaria. El conductor logró abandonar el vehículo y huir hacia Marruecos antes de ser detenido. Las entradas a España por ruta terrestre experimentan un aumento cada año. Los camiones, un sábado por la noche, se disponían a embarcar en Ceuta, rumbo a la península ibérica. Portaban, sin el conocimiento de sus conductores, algo más que la carga. Los guardias civiles del control del puerto interceptaron a 8 polizones, que ocultos en estos vehículos pretendían cruzar el estrecho de Gibraltar de forma irregular y aprovechándose del tráfico constante entre ambas orillas. Los transportistas colaboraron en todo momento con las autoridades, hasta que los magrebíes, con toda probabilidad súbditos marroquíes, pudieron salir de los engranajes de los camiones con mucha dificultad. Parecían contorsionistas. Estos extranjeros tratan de viajar escondidos en los camiones y aprovechan cualquier despiste del conductor, ya sea al cargar combustible, al esperar la carga, al maniobrar o al detenerse durante la circulación para, acechando en cualquier esquina, correr hasta colarse, sin que el propio conductor se percate de que están entrando en su vehículo sin su consentimiento. Esta práctica es muy riesgosa para ambos protagonistas, para el voluntario y para el fortuito. El inmigrante puede caer y morir atropellado incluso por este propio vehículo o sufrir todo tipo de daños. Y para el transportista, que puede verse implicado en un accidente de gravedad sin tener idea de lo que estaba por ocurrir. Las autoridades españolas encontraron a un inmigrante africano escondido nada menos que en el motor de un carro. Esto pasó en la frontera con Marruecos, cuando los agentes decidieron inspeccionar un vehículo que tenía una matrícula falsa, y al abrir el capó encontraron a este hombre de la República de Guinea, con síntomas de fatiga y falta de oxígeno. Los rescataron y arrestaron. 2 marroquíes sospechosos de tráfico humano. No te olvides que seguimos leyendo tus comentarios. Aquí vemos a un carro de alta gama, pero en la patrulla fronteriza descubrieron a un inmigrante escondido en su carrocería, con la intención de cruzar las fronteras. En muchos vehículos, incluidos este cuarto de milla de lujo, se crean compartimientos como este debajo del tablero para ocultar muchas cosas. Esta mujer tenía como destino España e intentó cruzar la frontera terrestre entre la ciudad de Ceuta y Marruecos con un niño de 8 años que estaba escondido en la maleta. La Guardia Civil notó que se encontraba nerviosa. Al pasar por el escáner, incluso observó la figura humana del menor. Horas más tarde, un hombre sospechoso se acercó al paso fronterizo y resultó ser el padre del menor. La mujer y el papá, que aseguró que no sabía nada de que su hijo cruzaría de ese modo, fueron detenidos. Esta persona intentaba introducir clandestinamente en el puerto de Algeciras a 2 inmigrantes, un hombre y una mujer, que estaban ocultos en unas maletas que se encontraban dentro de una furgoneta y que pagaron a este conductor 6.000 y 6.500 euros cada uno por el viaje. La policía informó que los funcionarios procedieron a la inspección de una furgoneta sospechosa en la que viajaba una familia magrebí que estaba compuesta por un matrimonio y sus 3 hijos menores de edad.
Los agentes observaron que portaban gran cantidad de maletas en la parte posterior del vehículo y esto levantó las sospechas de las autoridades. Incluso una de las maletas se encontraba deformada. Estamos en la estación marítima de Tarifa, donde se concentran varios efectivos de la Guardia Civil para capturar a un inmigrante magrebí. Un grupo de aficionados al submarinismo ha mediado en esta captura porque el joven, en su intento por evadir a las autoridades, se ocultó en los bajos del dique, como se aprecia en esta imagen de una de las zonas de atraque. No venía solo, hizo el viaje con otro compañero y los dos cruzaron el estrecho, ocultos en los fondos del ferry regular de la compañía FRS. Finalmente, este joven indocumentado desistió de su empeño y afloró desde la cavidad en la que quiso ocultarse. Las fuerzas de seguridad lo acompañaron, sin antes haber esperado que el joven y los mediadores se pusieran de acuerdo. Las autoridades encontraron a un hombre mexicano escondido adentro del asiento trasero de un automóvil en un intento de ingreso ilegal a los Estados Unidos. Esto ocurrió en el puerto de entrada de Calexico West, frente a la ciudad de Mexicali, cuando una mujer de 18 años llegó de madrugada en un auto Mitsubishi negro con intenciones de cruzar la frontera. Pero un perro policía alertó algo en el asiento trasero del vehículo y cuando las autoridades hicieron la revisación, se encontraron con un hombre de 48 años escondido en el asiento. La mujer de 18 años es ciudadana norteamericana y fue llevada a la cárcel del condado para su encauzamiento. Los oficiales de la patrulla fronteriza en San Isidro, California, rescataron a un migrante mexicano que iba camuflado adentro de la carrocería de un vehículo. De esta manera, intentaba cruzar hacia los Estados Unidos. Durante la revisación, los agentes detectaron un compartimiento extraño y al abrirlo, encontraron al hombre sofocándose por el intenso calor. De inmediato le proporcionaron atención médica y luego fue devuelto a México. El dueño del carro quedó detenido y ahora enfrenta cargos federales. En este video queda grabado cuando unos sujetos escondieron a unos migrantes en el auto del hombre que cruza frecuentemente la frontera de manera legal. Este no es un caso único, pues hay reportes de esta práctica que ya tiene en alerta a quienes viajan en auto de manera habitual desde México a los Estados Unidos. Cuéntalo. 1, 2, 3. Las autoridades de República Dominicana enfrentan a menudo la migración ilegal de ciudadanos haitianos, pero las situaciones que logran detectar los militares que cumplen con el control en la frontera rayan con lo insólito. En este auto, la cuenta no terminaba jamás. 10. El baúl. 11. El otro. 12. En 13. En total, se escondían 18 personas. 14. Pasos. Sal. 15. Debe estar botado. 16. 17. 18. No lo ligues, se lo sacó bajo. 18, comandante. Los agentes de la Policía Nacional han interceptado en Tarifa a un inmigrante que pretendía entrar en España agazapado en las hélices de un ferry, con el grave riesgo para su vida que esto supone. Es un ciudadano argelino de 48 años que zarpó desde Marruecos.
ha sido arrestado por infracción a la ley de extranjería al intentar acceder por un punto no habilitado. Este polizón viajaba escondido sobre el patín derecho del buque con la intención de lanzarse al agua a su llegada a España y allí nadar hasta la orilla. Pretendía luego saltar a la valla perimetral del puesto fronterizo y eludir los controles policiales establecidos para acceder de forma ilegal al territorio español. Estamos viendo a un tren que los inmigrantes conocen como La Bestia. Vienen principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala o desde México, de regiones corrompidas por la pobreza y por el crimen relacionado con el narcotráfico. Para numerosos candidatos al exilio, el objetivo es Estados Unidos, y este tren de mercancías que atraviesa México de sur a norte les permite acercarse a la frontera. Un ahorro de tiempo relativo, pero al precio de condiciones de viaje peligrosas. Un migrante fue encontrado con vida, escondido dentro de un saco que contenía desechos tóxicos. Estamos en el puerto de Melilla, un enclave español situado en la costa norte de Marruecos. Junto a Ceuta, son dos centros claves de España que están enclavados en África. Estas bolsas contenían cenizas tóxicas. En total fueron 41 inmigrantes encontrados en esta situación, en camiones, en contenedores y en buques, todos intentando salir de África e ingresar a Europa vía España. El agente de la policía de inmigración primero vio lo que parecía una pierna inerte, pero al rescatar a la persona, afortunadamente pudieron atenderla y salvar su vida. 4 de ellos inmigrantes estaban escondidos entre vidrios rotos. Estamos en el norte de Laredo. En una cabina de carga, en la garita de inspección de la patrulla fronteriza, se hallaron 2 indocumentados ocultos. El equipo de rayos X es utilizado para evitar el tráfico humano y de narcóticos. La garita de inspección al norte de Laredo es una de las más transitadas del país. Unos 3 millones de vehículos son revisados cada año. Ahora estamos en Cádiz, puesto fronterizo marítimo de Tarifa. La Policía Nacional rescata a un menor que pretendía entrar a España oculto en el interior de un autobús. Estaba atrapado en un hueco situado en los bajos del autocar y en una situación límite debido a las altas temperaturas. Este chico de unos 15 años de edad es de nacionalidad marroquí. Intentaba entrar a España oculto debajo de un autobús que realizaba la ruta entre Tánger y Tarifa. Los policías tuvieron que desmontar parte del suelo del vehículo para poder rescatarlo y para garantizar su seguridad. La policía desmontó rápidamente algunas partes del autobús para poder ver y para tratar de tranquilizar al menor, mientras que intentaban localizar el lugar por el que accedió a dicho escondite. Comprobaron que al parecer se introdujo a través de un hueco que estaba situado en los bajos del autobús, cuando la amortiguación del mismo estaba en su nivel más elevado, pero al bajar dicho nivel, la posibilidad de salir se presentaba casi imposible. Por la desesperada situación y las altas temperaturas, tanto en el exterior como dentro del autobús y justamente cerca de los motores, los policías optaron por desmontar varias piezas del suelo en el pasillo de la cabina hasta dar con una que enlazaba directamente con el escondite. Por este lugar, y con bastante dificultad debido al menor debilitado, pudieron sacarlo, siendo atendido por miembros de la Cruz Roja. El menor fue trasladado a Algeciras y puesto bajo la custodia y protección de la entidad pública autónoma. 3 hombres sentados en la pala del timón de un buque en el puerto de la isla española de Las Palmas fueron descubiertos. Esta imagen fue compartida por el gobierno de España antes de rescatarlos. Las personas intentaban llegar desde Nigeria hacia las Islas Canarias y viajaron 11 días en la pala de un camión. 8 extranjeros se habían colado en los vehículos de transportistas. Como vemos, se camuflaron perfectamente dentro de la carrocería. Fueron interceptados por la Guardia Civil.
Tarajal, ciudad de Ceuta, España. Una joven marroquí pretendía introducir al país a un inmigrante subsahariano escondido dentro de una maleta. Las autoridades sospecharon por la actitud nerviosa de la detenida, que trataba de evadir el control, por lo que le pidieron abrir la maleta. En el interior fue hallado un inmigrante al que se tuvo que atender, fundamentalmente por la falta de oxígeno. El rescatado no tenía documentación. La Guardia Civil localiza a un inmigrante oculto en el interior de una maleta. Todo ocurre en la aduana de Melilla. Su portador es un ciudadano marroquí que ha sido detenido, que pretendía acceder a pie a la ciudad por la aduana de Beni Ensar, llevando esta maleta a modo de equipaje. Pero claro, era demasiado pesada, lo cual levantó las sospechas de los guardias. Cuando se le requirió que abra la maleta, salió huyendo, pero fue rápidamente detenido. Tras la apertura de la maleta, en presencia de su portador y ante la sorpresa, los agentes pudieron comprobar que había oculta una persona de origen subsahariano que pudo salir de la maleta por sus propios medios. Se trata de un joven de 19 años que dice proceder de Mali y ha sido puesto a disposición judicial. Ceuta, enclave español en África. Esta es la Operación Minerva. Las autoridades pueden rescatar a 5 personas que estaban escondidas en la carrocería de estos camiones. Su intención era abandonar África y dirigirse a Europa. Ocultos en los dobles fondos de 4 vehículos, localizaron a 4 personas de Guinea-Conakry intentando llegar a España clandestinamente. 3 de los 4 coches fueron interceptados en un intervalo de menos de 4 horas, todo durante una madrugada en la aduana de Beni Ensar, el principal paso fronterizo que une España con el norte de Marruecos, un punto fuerte de presión migratoria. Las autoridades usan perros y tecnología para revisar la carga de los camiones y para evitar el paso ilegal de personas. Aseguran que muchas veces no llegan a tiempo para salvar a los inmigrantes que viajan hacinados. En otra de las ocasiones, simplemente eligen camuflarse dentro de la carrocería del auto. Y aquí estamos viendo en otra de las fronteras de España cómo detienen a este inmigrante. Las autoridades usan perros y tecnología para revisar la carga de los camiones y para evitar el paso ilegal de personas. Aseguran que muchas veces no llegan a tiempo para salvar a los inmigrantes que viajan hacinados. Estas personas cruzaron todo el océano Atlántico, más de 5.600 kilómetros, en una travesía que duró 14 días. Se trata de 4 nigerianos que llegaron a Brasil en la pala del timón de un buque carguero. El dato curioso es que ellos creían que viajaban a Europa, por lo que se quedaron sin alimentos desde el día 10 y sobrevivieron tomando el agua salada del mar. Por suerte ahora están bien de salud. Por las regulaciones, la empresa dueña del carguero debe regresarlos a su puerto de origen. 2 ya lo hicieron y otro ha solicitado asilo político a las autoridades de Brasil.